de tórax hablando algo de la parte de corazón. La parte de corazón no es el fuerte, digamos, para la evaluación por medio de rayos X, que es lo que más estamos nosotros haciendo énfasis en este módulo, digamos, de tórax para cuarto año. Sin embargo, hay ciertas cosas básicas que nosotros tenemos que conocer, que tenemos que manejar y tenemos que poder identificar, ¿no? Para poder, a partir de cualquier alteración que podamos nosotros visualizar o detectar con una radiografía simple de tórax, pues derivar o complementar con algún estudio de mayor complejidad o derivar a un cardiólogo, ¿no? Entonces, no es muy largo, no lo vamos a hacer muy a profundidad, precisamente por eso, ¿no? Porque hay otros métodos de estudio que son de mayor complejidad y también de mayor exactitud, como vamos a ver enseguida. Entonces, voy a compartirles pantalla. A ver si esta vez me va bien con compartir la pantalla. Presentar. Xenia, estabas levantando la mano. No, no está ahí. ¿Por qué no me comparte? ¿Ven mi pantalla, chicos? ¿Ven mis diapositivas? No. Aún no, doctora. Perfecto, ahora sí. Entonces, bueno, el corazón es el órgano que está ocupando el mediastino anterior en el tórax. Es un órgano de partes blandas, es un órgano hueco, ¿no es cierto? Muscular, aponeurótico. Hay estructuras que son los grandes vasos que salen de este, ¿no es cierto? Para ir a distribuir la sangre al resto del cuerpo, a los pulmones y recibir también la sangre de todo el cuerpo. No nos olvidemos de la anatomía clásica, ¿no es cierto? Vamos a tener, aparte de la parte del miocardio, vamos a tener el pericardio, ¿no es cierto? El espacio pericárdico, que es un espacio virtual que se puede llenar de líquido. Tenemos la grasa alrededor, entre la grasa epicárdica también, que puede tener manifestaciones radiológicas en una radiografía, ¿ya? No olvidarnos de todo eso, ¿no? Entonces, vamos a revisar patrones o algunos patrones radiológicos patológicos bastante clásicos, digamos, que no necesariamente tenemos que manejarlos de memoria, pero tenemos que saber que existen y estar alertas ante cualquier anormalidad, ¿no? La parte de la anatomía clásica ya la hemos revisado al inicio del módulo, entonces creo que lo vamos a obviar un poquito porque ya hemos revisado. Importante siempre en los detalles, ¿no es cierto? Cuando valoramos nosotros corazón o silueta cardiomediastínica, cuando hablamos de radiografía de tórax, vamos a valorar la posición, la morfología, el tamaño y la densidad de este elemento, ¿ya? Siempre recordar esas 4 características de análisis en cualquier elemento anatómico que nosotros tengamos que revisar, en este caso, la silueta cardiomediastínica. Entonces, la morfología ya la hemos hablado antes. Vamos a hablar ahora del tamaño. El índice cardiotorácico nos va a indicar es un modo de nosotros poder evaluar si el tamaño del corazón está dentro del parámetro normal o está aumentado, ¿no? Nosotros vamos a trazar una línea vertical a nivel de las apófisis espinosas y en base a esta línea vamos a dibujar 2 transversales para lograr medir el diámetro máximo cardíaco, ¿ya? De la silueta cardíaca. La silueta cardíaca no es simétrica, por lo tanto, el diámetro máximo hacia el lado derecho va a estar a un nivel y hacia el otro lado probablemente va a estar más hacia el ápice cardíaco. De todas maneras, sumamos estos 2 diámetros transversales que nos va a dar la totalidad del diámetro máximo cardíaco y tenemos que dividir sobre el diámetro máximo
del tórax, midiendo desde la cara interna de la parrilla costal a la cara interna de la parrilla costal. En la división o la relación entre estas dos medidas no debe superar al 0.5. El 0.5 nos indica que el tamaño está dentro del límite normal. Si la relación entre estas dos medidas es mayor a 0.5, estaremos ante una cardiomegalia, ¿no? Bien. Los cilios pulmonares, acuérdense que son la manifestación de las estructuras vasculares. El resto de los elementos que están en los cilios pulmonares anatómicamente presentes, pues no los vemos con imágenes de radiografía. Simplemente nosotros podemos valorar las estructuras vasculares porque son radioopacas. Por lo tanto, tenemos una morfología vascular específica que tienen que tener los cilios, y como están en estrecha relación al corazón, pues nosotros tenemos que ver que cuando hay cambios en el tamaño cardíaco, en la morfología cardíaca, también aunado a esto, pues van a haber cambios en el tamaño o en la morfología de los hilios pulmonares, porque son estructuras vasculares que son dependientes de la circulación cardíaca, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Los cilios pulmonares van a ocupar, cuando son normales, van a ocupar el tercio medial del área pulmonar, ¿ya? Van a estar también ocupando el tercio medio. Si dividimos longitudinalmente en tres el pulmón, van a ocupar el tercio medio. Y si dividimos transversalmente en tres el pulmón, van a ocupar el tercio más interno, ¿ya? Ese es el tamaño habitual. El hilo pulmonar del lado izquierdo está un poquito más alto que el del lado derecho. Eso es lo habitual. Esta es una imagen de una silueta cardíaca de tamaño, de morfología normal. Seguimos repitiendo la misma imagen cada vez que hablamos de radiografía de tórax para que se les grabe en la memoria el aspecto normal. Tenemos aquí en esta parte el mediastino superior, ¿no es cierto?, con los grandes vasos. En una tomografía sabemos que el eje cardíaco se encuentra inclinado en 45 grados hacia la izquierda, con el ápex conformado por la punta del ventrículo izquierdo. Esta es una tomografía axial computarizada y más o menos el plano de corte axial de esta tomografía está a nivel de la línea que estamos viendo aquí, línea negra, ¿ya? En una radiografía lateral, el plano de corte estaría más o menos a este nivel, ¿ya? Vemos aquí el corazón ocupando mediastino anterior y aquí entre los dos pulmones en la línea media. Bien. Existen, además de una inclinación en 45 grados del eje longitudinal, del eje axial del corazón, nosotros también tenemos que el corazón está inclinado discretamente su eje hacia caudal y hacia anterior. Por lo tanto, los cortes en plano axial del tórax no nos van a dar un corte exacto en el eje exacto del corazón, porque el eje exacto del corazón es un poco oblicuo respecto al plano axial del cuerpo humano. Nosotros siempre que valoramos corazón, ya sea por método tomográfico o por ecografía, por resonancia magnética, tenemos que modificar estos ejes para lograr este corte, que es el corte axial exacto, verdadero del corazón, que se llama el plano de 4 cámaras, ¿no? Este es el corte axial verdadero en el corazón, y el corte coronal verdadero a nivel de los ventrículos se vería así. Esa es la morfología en el plano coronal de los ventrículos. Y en el plano longitudinal, que es un plano sagital verdadero cardíaco, veríamos, esta es la morfología del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y lo propio, algo similar, se vería en el lado derecho del corazón, ¿no?
Tenemos aquí la imagen de 4 cámaras. Esta es una ecografía, ¿ya? Y aquí tenemos imágenes de tomografía a este lado y de resonancia magnética a este lado, con imágenes axiales, ¿ya? Este es el corte verdadero axial y este es un corte axial del tórax. Sin embargo, sabemos que no se va a parecer a este porque no es el eje verdadero. Nosotros tenemos la suerte que podemos reconstruir y reformatear de una manera multiplanar las imágenes que son ya de adquisición volumétrica, tanto en resonancia como en tomografía. Por lo tanto, nosotros reconstruimos y replanteamos nuestra imagen al eje axial verdadero de 4 cámaras y a los otros ejes en plano verdaderos, en plano tanto sagital como coronal, para el análisis de la morfología cardíaca. Eso se hace cuando nosotros queremos evaluar a detalle la anatomía cardíaca o cualquier alteración que pueda existir, ¿ya? Bien, estos son más cortes en ecografía, que no vamos a entrar en mucho detalle, ¿no? Plano axial verdadero, el plano de 5 cámaras, que es el plano arriba, tenemos la resonancia, tenemos la tomografía, ¿ya? Y vamos a hablar, una vez que ya hemos visto algo de anatomía, vamos a volver a nuestras imágenes iniciales, que son la radiografía de tórax, ¿no es cierto? La radiografía de tórax es el estudio inicial, básico por excelencia que nosotros tenemos cuando queremos también investigar patología cardíaca, ¿no es cierto? Tenemos que ver y sabemos muy bien que la vascularización pulmonar, el estado de la vasculatura pulmonar y su aspecto tiene mucho que ver también y nos dice mucho de cómo está el estado de la función cardíaca. Por lo tanto, es importante valorar los campos pulmonares en relación al aspecto de la vasculatura pulmonar cuando nosotros estamos evaluando a un paciente con alguna cardiología, alguna afectación o síntoma cardíaco, ¿no? Bien, ya hemos visto la imagen normal, entonces vamos a ver imágenes patológicas. Una de las imágenes más frecuentes que siempre repetimos y hablamos es la del edema pulmonar de origen cardiogénico. Vamos a ver una cardiomegalia, ¿no es cierto? Un corazón grande, globalmente aumentado de tamaño. Vamos a ver prominencia de las estructuras vasculares de los cilios pulmonares. Sabemos que cuando hay insuficiencia cardíaca hay un encharcamiento, una congestión del del volumen sanguíneo dentro de las estructuras vasculares, hay aumento de la presión hidrostática y después extravasación del líquido intravascular al espacio extravascular intersticial, que puede ser peribroncovascular, periliar, también a nivel del intersticio pulmonar, ¿no es cierto?, con las líneas B de Kerley. Finalmente va progresando esta imagen que se ve como más sucio, ¿no es cierto?, el pulmón, aparte de la cardiomegalia, y a medida que va progresando el edema pulmonar, la insuficiencia cardíaca, el encharcamiento y toda la salida del líquido del espacio intravascular hacia el espacio extravascular, vamos a ver cómo va adquiriendo esta imagen como que de un corazón con contornos peludos, que les decía, y finalmente las alas de mariposa, y el derrame pleural bilateral, que es típico también en un edema un edema pulmonar de origen cardiogénico, ¿no? Bien. Tenemos también otra causa de un corazón grande que puede cursar o no con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto?, que es la miocardiopatía dilatada, generalmente es secundaria a un Chagas, ¿no es cierto? Vemos cómo el índice cardiotorácico está aumentado y la punta del corazón se va a dirigir hacia abajo, ¿ya? Y hay un aumento de la aurícula derecha. Bien, hemos hablado del edema pulmonar. Vamos a hablar también del derrame pericárdico. Quiero que se fijen bien en esta imagen. Aquí hay una morfología en que todavía nosotros podemos definir dónde está la punta del corazón, ¿no es cierto? Hay una asimetría en los contornos porque son elementos anatómicos distintos que conforman la silueta derecha y la izquierda. En el derrame pericárdico, acuérdense que hay acumulación de líquido dentro del espacio pericárdico entre las dos láminas.
Entonces, por lo tanto, sí va a haber un aumento, entre comillas, del índice cardíaco, pero no a expensas del tamaño del corazón, sino de acumulación de líquido en el saco pericárdico. Y vamos a ver cómo esos contornos típicos de la anatomía radiológica del corazón del lado derecho del contorno derecho de la silueta cardíaca se van a borrar, va a ser liso completamente, ¿no es cierto? Y a este lado lo propio, no vamos a ver botón pulmonar, no vamos a ver la curvatura del callado aórtico, no vamos a ver en ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque es el saco pericárdico el que se está distendiendo, entonces no existe ninguno de esos ensayos, hay un borramiento, ¿no? Entonces, ambos lados del contorno de la silueta cardíaca van a ser prácticamente simétricos y muy lisos, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo. Yo pongo radiografías en negativo, ¿por qué? Porque es como que más fácil visualizar el contorno cardíaco así, ¿ya? Pero esto es una radiografía en negativo. Antes las primeras radiografías, cuando se hacía la fluoroscopía directa, se veían así. Ahora las vemos más bien al revés. Bien, aquí tenemos la imagen en una tomografía, como las dos láminas pericárdicas están separadas por líquido de baja densidad y están engrosadas. Hay alguna pericarditis que está originando el derrame pericárdico. Además, hay derrame pleural en esta imagen, ¿no? Lo propio aquí. Vemos una magnificación del segmento anterior del corazón, también en una tomografía, y vemos cómo hay densidad de líquido entre las dos hojas del pericardio. Aquí está. Bien. Bueno, esas son patologías adquiridas, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de patología congénita, que tenemos que estar familiarizados cuando nosotros analizamos radiografías de la edad pediátrica. Siempre tenemos que estar alertas a encontrar malformaciones congénitas, no solo cardíacas, también óseas, pulmonares, vasculares. Siempre tenemos que estar atentos a eso y verificar con mucho más detalle la morfología cardíaca y de cualquier parte de la anatomía en una radiografía de tórax, aparte de investigar cualquier otra patología concomitante por la cual haya venido nuestro pacientito, que generalmente pues son infecciones respiratorias, ¿no es cierto? Bien, aquí vemos, por ejemplo, cómo hay una alteración en la morfología de la silueta cardiomediastínica con el mediastino superior que está disminuido de tamaño. Prácticamente no se logra ver el contorno del callado aórtico. El ventrículo izquierdo está hipertrófico. ¿Cómo sabemos que está hipertrófico? Porque la punta del ápex cardíaco, que representa la punta del ventrículo izquierdo, está muy redondeada y no está apuntando hacia abajo, sino parece una botita medio levantada, ¿ya? Bien redondeada, ¿ya? Bien. Entonces aquí sabemos que en la estenosis subaórtica, ¿qué es lo que pasa? La sangre llega al corazón, pero como hay una estenosis en el origen de la aorta, en el origen cardíaco del callado aórtico, sale muy poca sangre. Y entonces el ventrículo izquierdo tiene que hipertrofiarse, ganar fuerza, tener mucho músculo para poder a mucha presión botar la sangre que necesita hacia el cuerpo a través de una estenosis. Y la aorta detrás de la estenosis va a ser una aorta muy fina. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que sale desde el corazón a través de la estenosis va a ser muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces esa es la causa de que no veamos una aorta, el callado aórtico, y veamos un cambio que nos indica hipertrofia ventricular izquierda. La tetralogía de Fallot es otra malformación cardíaca, ¿no? En la cual vamos a ver un aumento del tamaño del corazón. La imagen típica es en una botita, dicen siempre. Eso dice la descripción de la radiología clásica. Vamos a ver una dilatación del ventrículo derecho. Vamos a ver una dilatación de la aurícula derecha, ese contorno está así. Y vamos a ver
que el ápex cardíaco está levantado, pero esta vez no es por una hipertrofia del ventrículo, del ápex del ventrículo izquierdo, sino más bien porque el ventrículo derecho está tan grandote e hipertrófico que más bien produce efecto de masa y levanta la punta del ápex cardíaco izquierdo, la levanta, ¿ya? Eso es la mecánica de por qué se produce esta morfología aquí, ¿ya? Es el ventrículo derecho el que está ocupando todo este espacio y haciendo que se levante la punta del corazón. Y este contorno aquí grande es la aurícula derecha. Entonces tenemos la aorta cabalgante, ¿no es cierto? La hipoplasia de la arteria pulmonar. Tenemos la CIB, ¿no es cierto? Todo esto en relación a la tetralogía de Payot. Tenemos otra malformación que es la coartación aórtica, en la cual a nivel generalmente del callado, del callado en su segmento transverso distal, vamos a ver un área de estenosis que puede ser tubular o puede ser anular, que puede ser muy discreta o muchas veces prácticamente no existir comunicación entre el segmento proximal aórtico y el segmento distal. Y vamos a ver igual lo mismo, ¿no es cierto? Una ausencia del contorno derecho, del botón aórtico en el contorno izquierdo del corazón. Una imagen en 3 invertido, dicen. Yo nunca he podido ver muy bien dónde está el 3 invertido, pero eso es lo que describe la anatomía clásica. Pero eso es en realidad por ausencia del botón aórtico en este contorno, ¿no? Igual, ¿no es cierto? Por la resistencia que se opone al flujo, a la salida de sangre a través de la aorta, vamos a tener un ventrículo izquierdo hipertrófico aumentado de tamaño. Otra imagen en botita, ¿no es cierto? El tamaño del corazón derecho no va a estar muy alterado porque hay una comunicación interventricular que compensa todo eso, ¿ya? Bien. La coartación aórtica. Aquí vemos el signo del 3 invertido. Aquí sí yo creo que podemos ver un poco del signo del 3 invertido. No sé si logran ver, chicos. Yo solo veo aquí un 3 así, que viene aquí y viene aquí así, ¿ya? Y en este lugar donde está la incisura, está la coartación de la aorta, ¿ya? Es el lugar de estenosis que se puede ver en el contorno izquierdo de la silueta cardiomediastínica, ¿no? Cuando tenemos este tipo de alteración o de malformación congénita, existe un flujo compensatorio, ¿no es cierto? Porque la sangre no puede llegar a través de la aorta al resto del cuerpo y que lo que hace busca colaterales. ¿Qué colaterales? Unas colaterales que se originen antes de la coartación, que son las arterias intercostales y a través de las mamarias internas van a llegar a distribuir la sangre que sale del corazón hacia el resto del cuerpo, ¿no? Y como estas arterias colaterales están compensando el hipoflujo vascular, van a aumentar de calibre y van a producir estas incisuras en el reborde inferior, estas escotaduras en el reborde inferior de las costillas que están representando la tortuosidad y aumento de calibre y la impresión que dan en las costillas, en los arcos costales, ¿no? Tenemos aquí otra vez hipertrofia del ventrículo. Bien. Vamos a disminuir esto de tamaño. Aquí supuestamente deberíamos ver la imagen, la misma imagen que vemos en tomografía. No sé si la ven aquí. Vamos a tratar de... Es bastante complicado, ¿no es cierto?, ver en una imagen de radiografía de tórax una imagen que es tan evidente, tan clara en una tomografía, ¿no es cierto?, con reconstrucción
3D y en una tomografía simplemente con reconstrucción con técnica MIP. ¿Ya? Entonces, la sospecha clínica es muy importante, no solamente nosotros vamos a descubrir la pólvora diciendo, encontré una coartación aórtica. No, la clínica es lo que manda y eso es a lo que debiéramos basarnos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos pacientes que nos llegan ya con una sospecha. ¿Por qué? Porque hay alteraciones clínicas que son manifestación de este hipoflujo vascular, ¿no es cierto? Entonces ya llegan con la pregunta y nosotros tenemos que ir a buscar dirigidamente los signos. A veces no son muy evidentes y a veces sí son evidentes, ¿no? Sin embargo, tenemos alternativas y estudios de mayor complejidad con los cuales podemos confirmar y caracterizar mucho mejor las lesiones congénitas. ¿Ya? Finalmente, no olvidarnos en el tórax que tenemos que evaluar también la caja torácica, ¿no es cierto? La caja torácica puede producir alteraciones radiológicas en una radiografía, que sabemos que es una representación bidimensional de un volumen que es el tórax, ¿no es cierto? Y algunas alteraciones pueden hacernos equivocar diagnósticos, ¿no? Y pueden causar, pues, alteraciones que se ven en una radiografía que si nosotros no tenemos la clínica, si no tenemos el examen físico, no tenemos el antecedente y solo tenemos una sola proyección, pues probablemente nos van a crear bastante confusión al momento de interpretar la causa de las alteraciones que encontramos. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una malformación del desarrollo o una alteración en el desarrollo, que es el pectum excavatum, ¿no es cierto? El esternón tiene una inclinación hacia posterior y el diámetro anteroposterior del tórax pues disminuye harto, por lo tanto el espacio donde debiera estar el corazón no existe y por lo tanto el corazón y la silueta en general están desplazados y rotados hacia la izquierda de la línea media. Esto puede, cuando es muy pronunciado, puede producir dificultades, ¿no?, en el llenamiento cardíaco, por lo tanto a veces es importante un tratamiento quirúrgico, otras veces es solamente de relevancia estética. Hay ciertos elementos para hacer toracometría, para la planificación quirúrgica y corrección de estas alteraciones, ¿no?, de la caja torácica. Bien. Aquí tenemos otra imagen, esta distorsión en la morfología de la caja torácica no está determinada por una masa pulmonar, no está determinada por una lesión en el mediastino. Lo único que pasa aquí es que hay una rotoescoliosis tan importante que está produciendo todas estas alteraciones en el aspecto de la radiografía y que si no las sabemos reconocer o tener en cuenta, si no nos la comenta nuestro médico tratante en su orden de estudio, o si no nos la comenta nuestro técnico que va a verlo al paciente, pues nos puede crear confusiones, ¿no? Y a veces problemas diagnósticos, ¿no? Tener en cuenta que cuando tenemos estas distorsiones tan importantes de la morfología de la caja torácica secundaria, y esto es bastante frecuente, secundaria a escoliosis, a malformaciones de la columna, pues es difícil la valoración de las estructuras normales, ¿no es cierto? La sensibilidad diagnóstica va a disminuir y vamos a necesitar seguramente otras técnicas diagnósticas un poco más complejas para poder nosotros valorar adecuadamente los pulmones, el corazón, etcétera, ¿no? Siempre tenemos la alternativa de la tomografía en estos casos. Bien. Tenemos aquí como un resumen de métodos diagnósticos para valorar el área del tórax. Siempre el método inicial va a ser la radiografía de tórax, por eso en este módulo hemos hecho énfasis en este tipo de estudio. No olvidarse que es una representación bidimensional de un objeto
tridimensional que es el tórax, tenemos necesariamente para hacer un buen examen con una buena sensibilidad diagnóstica, tenemos que tener 2 proyecciones. No nos olvidemos de eso. La proyección lateral nos ayuda muchísimo para resolver problemas de dudas diagnósticas. Entonces, hagámosle el favor completo a nuestros pacientes, pidamos las 2 proyecciones para que solamente tengan que visitarnos una sola vez en nuestro estudio, en nuestro gabinete, y podamos darle respuestas completas también respecto a sus patologías. La alternativa de elección siempre va a ser en primera línea la tomografía. Aquí hay un resumen de qué patologías podemos nosotros estudiar con tomografía. Podemos decidir, algunas veces no hay necesidad de ponerle contraste, otras veces sí hay necesidad de poner contraste. Tenemos la fluoroscopía para valorar eventos dinámicos en los que necesitamos valorar movimientos en tiempo real, ¿no? De las actividades fisiológicas que se desarrollan en el tórax. Tenemos también la resonancia magnética que nos ayuda en el estudio de algunas cosas en especial, más que todo el mediastino, no tanto en pulmón, sino para valorar mediastino. La ecografía para cosas muy puntuales y muy en áreas muy puntuales de examen. No es un examen que nos dé una vista panorámica del tórax, sino más bien nos vamos a regiones, a puntualizar áreas muy pequeñas, ¿no? Y con preguntas muy específicas para poder responderlas, y sí nos puede ayudar. El PET también nos sirve. La broncoscopía, la fibrobroncoscopía también son alternativas de mayor complejidad que ya no están en las manos del especialista en radiología, sino más bien en las manos del neumólogo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Con eso hemos terminado el módulo de tórax. Vamos a aprovechar que tenemos unos minutos más y me interesa mucho que revisemos un poquito el tema de neumonías virales, en especial la neumonía por COVID. Entonces eso es lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan. Voy a dejar de compartir y vamos a pasar al siguiente tema. Si no hay preguntas, chicos. Bien. No guardar. ¿Dónde está mi archivo? No, este no es el archivo que yo quiero. No hay ninguna pregunta, chicos. Hablen ahora o callen para siempre. Déjenme ver. Voy a buscar por aquí.
Sí, esta es. Ya encontré, chicos. Ahora sí les comparto. ¿Se ve, chicos? ¿Están ahí todavía o estoy hablando sola? Sí, se ve, doctora. Se ve, doctora. Bien, muchas gracias. Gracias por su apoyo moral. No me gusta dar clases virtuales, chicos. Bien. Bien, entonces, ¿qué puedo decir para empezar? La neumonía por COVID ha representado un problema bastante complejo. Perdón, un problema bastante complejo que lo hemos vivido un par de años. Gracias a Dios ya estamos aparentemente con el problema ya superado. Ahora que somos expertos en neumonía por COVID, ya no tenemos pacientes con neumonía COVID. Es muy anecdótico el que se nos compliquen o el que veamos un paciente hospitalizado. Sin embargo, en la época del 2020, del 2020 ha sido 2021, ha sido muy complejo. En el seguro universitario teníamos un hospital de 40 camas, de capacidad máxima de 40 camas, se ha convertido en un hospital de 60 camas y las 60 camas eran pacientes COVID, complicados, complejos, y que teníamos muy poco personal para poder dar atención a tanto paciente y tan complejas necesidades que tenían en su tratamiento y en el apoyo y soporte de vida que necesitaban. Y se complicaba mucho más la cosa porque era una cosa nueva que nosotros teníamos que aprender, ¿no? Para el que quiera revisar, aquí tengo formatos tipo, digamos, de qué es lo que necesitamos en la información que necesitamos nosotros para poder manejar y recibir qué antecedentes empezábamos, ¿no? Por dónde empezar a hacer nuestro reporte radiológico. Primero, nuestros antecedentes clínicos, siempre, ¿no es cierto? ¿Cuántos días de síntomas? ¿Hay disnea? ¿No hay disnea? ¿Se ha hecho un laboratorio? ¿Salió positivo? ¿No salió positivo? Todo eso era sumamente importante para nosotros. El tiempo de inicio de los síntomas respecto a la toma de la imagen y la presencia de disnea. Y obviamente el factor epidemiológico de si ha estado en contacto o no con un enfermo con COVID y si tiene un laboratorio o no positivo. En esa época yo me acuerdo que tardaban 10 días en devolvernos el resultado del laboratorio, o sea que era un saludo a la bandera, no había que contar ni siquiera con eso, no había que ir por la clínica y las imágenes y no había otra posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? La duración de los síntomas, el laboratorio y cualquier otra patología concomitante, insuficiencia cardíaca, asma, fibrosis pulmonar, que nos pudiera hacer confundir con imágenes patológicas en relación a un posible COVID, ¿ya? ¿Qué más debería tener el reporte? Los hallazgos radiológicos, una descripción de lo que se ve, una cuantificación, la afectación porcentual de qué volumen del pulmón está afectado, hallazgos adicionales, si hay derrame pleural, derrame pericárdico, alguna malformación cardíaca o alguna otra cosa que nada tenga que ver con el COVID. Y tener la impresión diagnóstica o la conclusión que nos tendría que que teníamos que nosotros que reportar el grado de sospecha respecto a si era o no era compatible con COVID, las imágenes que nosotros estábamos encontrando, si era compatible con una neumonía con COVID, la severidad de la neumonía y también hacer un estimado del tiempo de evolución de la enfermedad. Todo esto, ¿para qué? Para que los médicos pudieran dar el tratamiento adecuado. Ustedes saben que el COVID tiene la infección por COVID tiene varias fases, una fase que es viral, una fase que es
puramente de reacción o de reactividad inflamatoria, entonces los tratamientos iban a ser distintos. El tratamiento antiinflamatorio no se podía dar en la fase infecciosa, ¿no es cierto?, con corticoides, con supresión de la inmunidad. Entonces era bastante complejo y nosotros, la idea era que nosotros podamos ayudarles en verificar en qué fase de la evolución de la neumonía por COVID estaba el paciente para poder adecuar el tratamiento y mejorar pues la expectativa de vida del paciente, ¿no? ¿Cuáles son los signos radiológicos típicos en una neumonía por COVID? Vamos a hablar del vidrio esmerilado, que es un aumento de la densidad del pulmón. Todo esto lo vamos a hablar esta vez en imágenes de tomografía, chicos, porque la radiografía pues nos aporta muy poca información y muchas veces pues no se veía absolutamente ningún cambio en la radiografía y sí había clínica, y cuando se le hacía la tomografía había muchos cambios tomográficos. Entonces ahora nos vamos a abocar a describir los signos radiológicos en tomografía. Bien, entonces tenemos el vidrio esmerilado, que es el aumento de la densidad pulmonar, pero un aumento en tal grado que nos permite aún poder distinguir las estructuras vasculares atravesando este tejido patológico. También tenemos el patrón en empedrado, cuando hay un mayor aumento de la densidad pulmonar a expensas del engrosamiento del intersticio y de los tabiques interlobulillares que están rodeando los lobulillos secundarios. Si ustedes se fijan aquí, hay una densidad en vidrio esmerilado difusa, ¿no es cierto? Pero además hay engrosamiento de los tabiques interlobulillares. Este es el típico patrón en empedrado. Aquí no hay engrosamiento de tabiques interlobulillares, aquí sí. Y como tercer signo característico están las consolidaciones. Las consolidaciones, hemos hablado en la parte de la neumonía, como en cualquier otra neumonía, también la consolidación en neumonía por COVID va a haber un incremento de la densidad que va a obliterar, ya no va a permitir distinguir las estructuras vasculares ni los tabiques interlobulillares, y lo único que vamos a ver va a ser las estructuras bronquiales, ¿no es cierto? El árbol bronquial lleno de aire, que nos está indicando que esta patología es de afectación alveolar y no de la vía aérea, ¿no es cierto? Porque la vía aérea está intacta, está libre, permeable y llena de aire, y esto es el broncograma aéreo. Aquí esta es una reconstrucción tridimensional de las lesiones o los infiltrados por COVID-19, ¿ya? La distribución también tiene que ser la típica, que es periférica, subpleural, son áreas redondeadas que pueden estar confluentes y predominantemente hacia el aspecto posterior de los pulmones y hacia las bases pulmonares, ¿ya? Son infiltrados múltiples bilaterales. Eso es lo característico, lo típico del COVID. Una vez que ya encontramos los signos o las imágenes características de COVID, tenemos que hacer una valoración de la afectación, ¿no es cierto? La afectación, cuánto del pulmón está afectado, ¿no es cierto? Y tenemos para eso un índice de severidad, ¿ya? La afectación leve va a ser cuando el índice de severidad nos sume de 1 a 5 puntos, la afectación moderada cuando es de entre 5 a 15 puntos, y la afectación severa pulmonar va a ser cuando reunamos un puntaje mayor a 15 puntos. A mayor extensión del compromiso pulmonar, hay mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de complicaciones y mayor riesgo de caer en ventilación mecánica. Entonces, de ahí la importancia de nosotros realizar una valoración y aportar en nuestro informe con un índice de severidad, porque ya tenían que ir preparando a los pacientes o las salas de terapia intensiva o los ventiladores para pacientes que iban a necesitar este tipo de asistencia, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cómo nosotros logramos este índice de severidad? Nosotros estimamos un porcentaje, que esto es un estimado, por eso es semi-cuantitativo, porque la estimación del porcentaje de afectación en cada lóbulo, nosotros la estimamos de manera subjetiva, quiero decir, con el ojímetro, ¿no es cierto? Eso es, mirando muchos casos, ver qué porcentaje del lóbulo superior está afectado. Menos del 5%, del 5 al 25, del 25 al 50, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y por cada lóbulo yo saco un puntaje. Y luego sumo los puntajes por cada lóbulo y eso me va a dar el índice de severidad, ¿no? Si el porcentaje de afectación lobar era menos del 5%, le daba un puntaje de 1. Si era del 5 al 25, un puntaje de 2. Del 25 al 50, un puntaje de 3. Del 50 al 75, un puntaje de 4. Y si era la afectación lobar mayor al 75%, le daba un 5%. Tenemos 5 lóbulos, hacíamos ese cálculo en cada lóbulo y después dividíamos entre 5 y ese era el índice de severidad. Y lo reportábamos como leve, moderado o severo. ¿Ya? Una vez que hemos hecho esto, nosotros también vamos a hacer una valoración cualitativa, ¿no es cierto?, por el aspecto y la atenuación de las lesiones. ¿Cuál es el objetivo? La estimación del tiempo de evolución de la enfermedad y la fase de evolución en la que se va a encontrar. Esto nos ayudaría y ayudaría al médico tratante para saber si el paciente ya estaba en una fase de progresión en la cual iba a afectarse mucho más, iba a progresar la afectación pulmonar, o si más bien ya estaba en una fase más posterior en la cual más bien ya no iba a haber mayor extensión porcentual de la afectación pulmonar, sino más bien iba a empezar a resolverse la enfermedad. Entonces era también muy importante esta valoración cualitativa. Tenemos entonces distintos tipos de lesión, las imágenes clásicas en vidrio esmerilado, empedrado y las consolidaciones, y finalmente estas imágenes que yo le llamo en tela de araña, y cada una está representando una fase de la enfermedad. El edema alveolar, por ejemplo, que se presenta en la fase inicial, el edema alveolar más edema a nivel septal, que nos indica una fase más avanzada, que ya no es la inicial. Luego tenemos las consolidaciones, ¿no es cierto?, que nos representa una fase avanzada. Y luego tenemos una fase en la cual vamos a ver estas imágenes que son como en tela de araña, que son las imágenes de una fase que ya ha terminado, ya la fase inflamatoria, la fase de progresión, y más bien está en fase de resolución. Están regresando todas las lesiones. Sabemos que en la fisiopatología de esta enfermedad comenzamos con un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Va a haber un trasudado de líquido inflamatorio ocupando los alveolos, lo que va a producir esta imagen de vidrio esmerilado. Luego estos cambios van a progresar y no solamente va a haber un edema, sino que la cascada inflamatoria va a progresar, se va a descompensar todo y va a haber migración también de células inflamatorias a las cavidades alveolares, va a haber detritus celular, va a haber necrosis, va a haber una tormenta de citoquinas que van a destruir el revestimiento alveolar, el epitelio de los neumocitos tipo 1, tipo 2 se va a destruir. ¿Qué pasa cuando se destruye un epitelio? Cuando hay una lesión, empieza la cascada también de la cicatrización, ¿cierto? Entonces va a aumentar la cantidad de fibrina, de colágeno. Por la destrucción también va a haber hemorragia. Entonces, todo eso es un proceso continuo y progresivo, ¿no es cierto? Y vamos a ver cuando hay mayor edema, con mayor componente inflamatorio y no solo edematoso, que es la fase septal, que es la fase de progresión,
¿no es cierto? Y luego tenemos la fase de consolidación, donde ya no sabemos cuánto hay de edema, cuánto hay de fibrosis, cuánto hay de hemorragia, cuánto hay de destrucción frente a solamente distorsión del parénquima, ¿ya? Sin destrucción del parénquima tal. Y eso solamente lo vamos a ver una vez que el paciente salga de esta fase y empiece a resolverse, y vamos a ver la cantidad de cicatrices que han quedado, o a veces no queda ninguna pese a haber habido una importante área de consolidación. Eso no podíamos pronosticarlo, pero sí podíamos pronosticar que estábamos en una fase inicial o que estábamos en una fase de progresión. Por lo tanto, había que esperar si estábamos en estas dos fases, el paciente estaba comenzando con su problema. Si estábamos en esta fase, pues había que ver la manera de ayudarlo con otro tipo de medicación, ¿no es cierto? Y si pillábamos esta fase, ya sabíamos que era una enfermedad prácticamente resuelta y que el paciente no le iba a pasar nada, ¿no es cierto? Entonces era una guía muy importante. Y aquí tenemos un paciente que pues lamentablemente muchos de los que han fallecido no ha habido fase de regresión, y luego de la fase de consolidación se han estancado en esa fase inflamatoria y ha habido cada vez mayor y mayor destrucción del pulmón que ha terminado en una fibrosis, y estas son las cicatrices que nunca podían resolverse y el pulmón cada vez más pequeñito y más comprometido, y no había forma de recuperar este tejido porque ya no había tejido pulmonar, es solamente tejido necrótico el que quedaba ahí, ¿no? Entonces, por eso era muy importante pillar a los pacientes en estas primeras fases y tratar de evitar la fase en la cual nosotros vamos a ver cicatrización y destrucción del parénquima, ¿no? Y que los pacientes se quedaban estancados por algún motivo en esa fase. Una vez hecho esto, nosotros dentro de las cosas que tenemos que informar en un paciente con sospecha de COVID que estamos analizando, pues tenemos que ver que pues no todo va a ser COVID, no todas las lesiones en vidrio esmerilado son causadas por el COVID. Hay otros agentes etiológicos, otro tipo de agentes, ya sean infecciosos o no infecciosos, que pueden producir también patrones similares, y tenemos que tratar de hacer un diagnóstico diferencial basándonos en la clínica, basándonos en la epidemiología y también en todo lo que nos pueda aportar el médico tratante, ¿no? Entonces, el patrón típico nos da un valor predictivo positivo de que es COVID realmente la imagen que nosotros estamos viendo en un 87%. Sin embargo, también la neumonía viral por influenza puede dar este mismo patrón típico. El daño alveolar difuso por uso de drogas u otras cosas también puede dar este patrón típico. La neumonía organizada, las enfermedades del tejido conectivo activas también pueden dar este patrón, o sea que tenemos que tener en cuenta también un diagnóstico diferencial dentro del patrón típico. El patrón indeterminado, como por ejemplo, que también nos va a dar un vidrio esmerilado, pero en una distribución no típica de estas imágenes, va a ser el neumocistis Hirovechi, las neumonías por hipersensibilidad y las hemorragias alveolares. Un patrón atípico que no es típico de neumonía COVID nos da un porcentaje tiene un valor predictivo negativo del 89%, ¿ya? Como por ejemplo un patrón que no es típico es cuando no vemos vidrio esmerilado, cuando vemos solamente condensaciones de tipo lobar, unilaterales en un solo lóbulo, imágenes de árbol en brote, derrame pleural que no es típico de la neumonía COVID, engrosamiento septal, las cavitaciones, y un patrón negativo en el cual no vemos vidrio esmerilado, pues nos da un valor de negatividad predictivo del 86%. Entonces, ¿cuál es el rol de la radiología en esta enfermedad? Pues nos va a dar un apoyo muy importante en el diagnóstico. Sin embargo, no va a reemplazar el laboratorio. Es el único que confirma la patología.
nos puede ayudar en la toma de decisiones para qué tipo de medicamento usar, si se va a internar, si se va a la casa, si vamos a necesitar apoyo ventilatorio mecánico, si va a necesitar irse a UTI, ¿no es cierto? Nos va a dar la gradación de la severidad y el pronóstico del paciente, nos va a ayudar en el seguimiento de evolución de las lesiones pulmonares, nos ayuda en el diagnóstico de las complicaciones, en el diagnóstico de las secuelas. Acordarnos siempre que en las pacientes con neumonía por COVID graves hay un 24%, el 24% de estos se pueden complicar con TEP, y el 15% de los pacientes con neumonía COVID que no están graves también se pueden complicar con tromboembolismo pulmonar, pueden complicarse con infección bacteriana, con neumatocele, neumotórax, infartos pulmonares. También vamos a tener neumotórax, neumomediastino. Ven aquí como el aire está disecando el epicardio, el pericardio. Aquí está en la arteria pulmonar. Entonces, para todo esto también la tomografía era de gran ayuda para el diagnóstico de complicaciones. ¿No? Comparando con la radiografía, la sensibilidad de la tomografía era del 97% frente a una sensibilidad de 50% en los casos de neumonía por COVID leve. En casos severos, la radiografía sí tenía buena sensibilidad. Tener en cuenta que para alcanzar una sensibilidad en tomografía del 97%, debíamos tener síntomas de duración de al menos de 48 horas. Si no, si se tomaba una tomografía antes de las 48 horas del inicio de los síntomas, había una posibilidad de que no hayan cambios en un 50% de los pacientes, pese a que después sí pudieran tener cambios pulmonares, ¿no? Está indicado hacer una tomografía cuando tenemos una sospecha clínica o laboratorial y la radiografía es negativa y hay una clínica importante en el paciente. Necesitamos, para evaluar la severidad y definir conductas, también necesitamos una tomografía. Para verificar la evolución y el pronóstico del paciente también nos es útil la tomografía y para el diagnóstico de las complicaciones, ¿ya? En pacientes que estaban muy graves internados en la UTI no había posibilidad de trasladarlos a la sala de tomografía, por lo tanto, para el acompañamiento evolutivo sí utilizábamos rayos X. Tenemos aquí pacientes del seguro universitario. Esta es su radiografía con 7 días de síntomas y prácticamente es una radiografía normal. Como estaba positivo, le hicimos una tomografía y vemos estas imágenes nodulares, de infiltrados nodulares de densidad de vidrio esmerilado, escasas, ¿no es cierto? Una afectación menos del 2%, un índice de severidad con un puntaje de 2 que nos da leve y una fase de progresión con un tiempo de evolución de la enfermedad de entre 7 a 3 días. Por lo tanto, todavía iba a entrar en fase de progresión, ¿no es cierto? Entonces, esto podía aumentar. Sin embargo, si ya teníamos 7 días de enfermedad, ya es muy difícil que después de 7 días progrese demasiado o mucho más de lo que la afectación, ¿no es cierto? Entonces probablemente iba a tener un curso leve toda su neumonía y no iba a haber mayor afectación pulmonar y el paciente se podía ir a la casa y tratarse en casa, ¿no? Muy útil para poder nosotros decidir qué hacemos con el paciente. En este paciente tenía un tiempo de evolución en la primera imagen ¿dónde está? Aquí tenemos, esta era del 2 de julio del 2020 y en su siguiente control, que fue 2 días después, aquí solamente estaba afectada la base pulmonar y aquí casi nada, y miren cómo ha progresado en 2 días de una afectación moderada a una afectación severa. Se le hace una tomografía por la progresión tan rápida, con una afectación del 70% del volumen pulmonar. Este es un paciente con
un índice de severidad, como se dice, severo, y está en una fase, como vemos aquí, vidrio esmerilado y empedrado. Prácticamente todavía no hay focos de condensación, por lo tanto estamos en una fase de progresión. Este paciente se va a poner probablemente peor de lo que ya está. Paciente hay que mantenerlo hospitalizado, probablemente va a necesitar ventilación asistida. Este es uno de los casos en que la tomografía nos ayuda a decidir qué vamos a hacer con este paciente y prepararnos para lo que viene, ¿no es cierto? En este otro paciente, con un tiempo de evolución de, vamos a ver, aquí está el 1 de julio del 2021, la primera tomografía. ¿Estamos en qué fase, chicos? ¿Quién me dice? ¿Qué patrón está ahí? ¿Qué patrón radiológico es? Empedrado, vidrio esmerilado, consolidación. ¿Alguien que se anime a decir? Nadie, chicos, nadie sabe, nadie quiere. Consolidación, doctora. Acuérdense que la consolidación es cuando no podemos ver ya estructuras vasculares, cuando se oblitera todo. Es una imagen, un aumento tal de la densidad que ya no se puede ver estructuras vasculares. Y en este caso estaríamos... Ay, porque algo ha pasado con mi pantalla. En este caso... En este caso aquí vemos, no sé si ven mi cursor, chicos, no. ¿Sí se ve? Ya. En este caso, nosotros vemos un aumento de la densidad, pero las estructuras vasculares que están atravesando estas áreas patológicas todavía las podemos distinguir perfectamente. Esto es un vidrio esmerilado, que significa que estamos en fase inicial. ¿Ya? Ay, algo pasó con mi... Perdón, chicos, voy a dejar de compartir para volver a empezar. ¿Qué porcentaje de afectación del volumen pulmonar total tendrá este paciente? Es no más significativo, ¿no es cierto? Nosotros evaluamos mirando todos los cortes, ¿no? Aquí solamente hay dos cortes panorámicos, pero no son todos los cortes. Aquí se le dio un porcentaje de afectación moderado, ¿no? Y como se ve, el paciente ya no regresó a tomografía porque ya se puso peor, y fue progresando. Como se ve aquí en estas radiografías, ya estaba en terapia intensiva, ya lo intubaron aquí, ¿no? Del 1 de julio, el 3 de julio se puso peor, el 9 de julio está progresando. Vean cómo el volumen pulmonar va disminuyendo, ¿no es cierto? Aquí los volúmenes pulmonares están conservados, aquí van cada vez disminuyendo y disminuyendo el volumen y aumentando las áreas de afectación, ¿no es cierto?, de los infiltrados. Y finalmente, a los 24 días de la primera imagen, vemos esta imagen, que son una afectación severa, ¿no es cierto?, con fibrosis. Se ve aquí derrame pleural, el paciente se ha sobreinfectado con algún germen diferente al virus, una bacteria probablemente. Entonces, este es un paciente pues que se complicó, uno, por su misma fibrosis y por el grado de severidad de afectación que tuvo, y se complicó con una sobreinfección bacteriana. Bien. Entonces aquí tenemos las indicaciones para cuándo nos va a ser útil el uso de la tomografía, ¿no es cierto? Tenemos aquí un cuadro de un organigrama de flujo para ver cuándo sí, cuándo nos es útil, cuándo no hacer, cuándo hacer. Es importante respetar esto porque nosotros en ese momento teníamos 60 pacientes en sala y no podíamos hacerles
todos los días a todos una tomografía, ni todos los días a todos una radiografía. Entonces, era importante la organización, era importante la colaboración con la información, con los antecedentes clínicos, con la evolución del paciente. Se trabajó mucho en esa época y pues gracias a Dios nosotros en el seguro contábamos con un tomógrafo ahí. No sé qué habrá pasado con otros centros donde no tenían el tomógrafo y tenían que trasladar paciente. En ese sentido nosotros en el seguro hemos tenido mucha suerte. Aquí estamos con nuestros equipos, con nuestros trajes de seguridad y de esa manera hemos trabajado prácticamente 2 años, ¿no? Nuestro personal técnico, que era el que más ha trabajado, el que más ha sufrido. A nosotros nos tocaba también una buena parte porque estos pacientitos con COVID no solamente tenían compromiso pulmonar y neumonía por COVID, les daba apendicitis, les daba colecistitis, teníamos que ir a hacerles ecografías, teníamos que entrar con los pacientes. Nadie quería ver a un paciente así, ni los cirujanos, ni el oftalmólogo. Primero ecografía para todo, primero radiografía para todo, y parecía que nosotros teníamos que resolver los problemas que son de diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, no olvidarnos, ¿no? De que antes de las imágenes tenemos que tener nosotros un buen examen físico, un buen diagnóstico clínico que nos oriente, ¿no? Tuviéramos muchos desafíos, muchos problemas que superar. La falta de antecedentes clínicos, la falta de resultados del laboratorio era una falla, un problema, un desafío. Las calidades de imagen, como han visto, los pacientes en terapia intensiva que no podían bajar a la tomografía, mucho menos iban a poder colaborar con una radiografía bien hecha, ¿no es cierto? Teníamos que usar el equipo portátil. Este es nuestro equipo portátil para sacar rayos X en la sala de terapia. Teníamos que interpretar sin antecedente clínico. Habían muchas patologías superpuestas concomitantes. Hemos tenido que atravesar una curva de aprendizaje en la interpretación de imágenes. Había demasiado paciente con muy poco personal. Estaban todos agotados, cansados, estresados. El apoyo de enfermería, el apoyo administrativo era insuficiente, no había suficiente personal para tanto paciente, muchos requerimientos simultáneos en distintos servicios. Acuérdense que las gorditas han seguido teniendo sus bebés, los niños se han seguido enfermando de otras cosas, entonces estábamos sobresaturados de estudios y de trabajo. En la parte informática se implementó en esa época recién la teleradiología en el hospital. Informábamos desde nuestras casas muchas veces y no solamente en el hospital. Teníamos que adecuarnos a bioseguridad y espacios físicos que no estaban pensados para la emergencia ni los requisitos, ¿no?, de bioseguridad con los que teníamos que manejar estos pacientes. Entonces hemos tenido que improvisar mucho, hemos aprendido mucho y continuamos manteniendo medidas de bioseguridad, no solo porque el COVID esté, ¿no?, o porque ya ahorita no representa una amenaza, sino también porque pues existen muchas otras enfermedades que son transmisibles de la misma manera y que tenemos que protegernos, ¿no? Hemos aprendido eso en el hospital y tenemos que, pues, las cosas buenas, mantenerlas, ¿no? Mantenerlas siempre. Esa es mi última recomendación, ¿no? Para ustedes, chicos. Nos hemos liberado de algo, ya pasó una época difícil, pero eso no quiere decir que no hay otras enfermedades infectocontagiosas que también son muy peligrosas, ¿no? Ustedes que van a ir al hospital, siempre cuídense, mantengan las medidas de bioseguridad básicas. No es difícil tener un alcohol en la mano, no es difícil lavarse las manos, no es difícil, sino más bien una obligación. Lavarse las manos, pedir guantes cuando ayuden a hacer algún procedimiento, se los tienen que dar, proveer, a pesar de que ustedes sean estudiantes.
tenemos que tratar siempre de ir mejorando nuestras medidas de bioseguridad, mejorando nuestro conocimiento para ayudar a los pacientes, mejorando en saber utilizar y racionalizar los recursos que tenemos, ¿no es cierto?, de tomografía y de radiografía. Siempre les digo, no a todos es necesario hacerles estudios, no a todos les va a beneficiar. Si nosotros colapsamos un servicio de radiología, no vamos a tener ni calidad ni oportunidad en el informe, ¿no es cierto? Entonces necesitamos pensar que todo es un trabajo coordinado de tanto de los médicos tratantes como de los que tenemos la oportunidad de apoyarles con el diagnóstico en imagen, ¿no? Eso, si nosotros trabajamos en equipo, vamos a disminuir el porcentaje de fallas humanas y también vamos a mejorar pues la calidad de nuestro servicio a nuestros pacientes y vamos a tener mucho más éxito y muchos pacientes más que se van a ir sanos y sin secuelas, ¿no? Con eso hemos terminado, entonces ahora sí, el módulo de tórax. Nos hemos extendido un poquito más porque les debía yo una clase, entonces con esto ya no les debo clases y vamos a continuar la siguiente clase, el siguiente jueves vamos a comenzar con la parte de pelvis femenina. Entonces, por favor, nuevamente les pido, chicos, que estudien un poco de anatomía básica de pelvis femenina, útero, ovarios, vascularización, drenaje linfático, dimensiones, que eso es importante de tener un poquito de refresco en el conocimiento. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Bien, entonces con eso terminaríamos la clase.